Estás muteada, Carolina. No se te oye todavía. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Ah, vale, perdón. Bueno, pues por tercera vez cuento que iba a presentarte, aunque muchas personas de las que están en la charla ya te conocen, pero por si acaso hay alguna que no, que creo que sí que había gente que no. Bueno, pues Juan Ángel Vaquerizo es astrofísico y divulgador, fue profesor de ciencias de ESO y bachillerato y responsable didáctico de proyectos educativos de la NASA en España. Lleva más de una década dedicado a la divulgación en el Centro de Astrobiología, que es un centro mixto CSI-Quinta. También ha sido comisario de exposiciones sobre la exploración espacial, como Marte, la conquista de un sueño, en 2017, y Tras la Luna, explorando los límites del espacio, en 2019. Y es autor del libro Marte y el enigma de la vida, que lo escribió el año pasado, de la colección ¿Qué sabemos de?, editado por el CSIC y por la editorial Los Libros de la Catarata. Bueno, Juan Ángel, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy, como ya todo el mundo que ha visto la información de la charla habrá podido intuir, pues vamos a hablar de ciencia ficción. Lo que pasa es que con un pequeño guiño, ¿no? De ahí el título Fricción, de intentar a través de pequeños, vamos a decir, errores científicos cometidos en las películas de ciencia ficción, pues hablar un poco de ciencia. La idea es un poquito hablar de ciencia a través de películas de ciencia ficción. ¿Quieres que empecemos ya? Sí, nos compartes tu presentación y empezamos con tu charla. Perfecto. Muy bien. Si me confirmas, Carolina, que lo estáis viendo, pues empiezo. Sí, 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 perfectamente se ve. Muy bien. Pues nada, como el propio título indica, pues vamos a ver a través de fragmentos de películas de ciencia ficción, basadas, en este caso, hay muchos tipos de ciencia ficción, en este caso basadas prácticamente la mayoría en el espacio, los viajes espaciales, el estudio del universo, para ver errores y para hablar un poquito de ciencia como excusa. ¿De acuerdo? Pues si os parece, mirad, lo primero tendríamos que definir lo que es la ciencia ficción. Así que, bueno, pues todo el mundo que conoce la ciencia ficción lo sabe, pero quien se acerca de una forma diferente o por primera vez, pues la ciencia ficción es un género narrativo. Es decir, que es una manera de contar historias. No es una manera de aprender ciencia a priori, aunque se puede, sino que es una forma de contar historias. Entonces, como aquí definen muy bien, pues estos dos expertos, Gallego y Sánchez, son narraciones imaginarias. Por lo tanto, pues tienen que surgir de la imaginación de los autores. Eso se consigue, la imaginación permite crear historias donde se transforman los escenarios narrativos. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es jugar con esas coordenadas que marcan nuestro relato, cambiándolas, haciendo juegos con ellas. Entonces podemos hacer que las coordenadas científicas, las espaciales, las temporales, las sociales, todas ellas puedan ser modificadas a lo largo de la historia. Lo que pasa es que tendría que estar todo ceñido con unos ciertos límites que sería que sea una especulación racional. Es decir, que bueno, que la imaginación la podemos dejar volar, pero no tanto para que se nos vaya de las manos. Aunque a veces también ocurre y no pasa nada. Pero entonces yo diría que entramos en el reino de la fantasía. Y bueno, pues también está. Y también conocemos historias de fantasía, ¿no? Donde esa imaginación vuela mucho más allá de las especulaciones racionales. Y bueno, pues si lo sabemos, no pasa nada. Eh, Sería una rama de la literatura. La ciencia ficción surge como literatura. Por lo tanto, historias escritas que uno lee. Las imágenes que uno crea se las crea a través de la imaginación después de una lectura, que es muy diferente a lo que sería lo que vemos actualmente en las historias de ciencia ficción basadas en el cine, donde vemos imágenes. Entonces, la narración cinematográfica, el lenguaje cinematográfico es ligeramente diferente al lenguaje literario. Por eso podemos leer libros de ciencia ficción y luego ver las películas que se han hecho de ese mismo libro y ser historias ligeramente diferentes por los diferentes tipos de lenguaje. Lo que es interesante es que se trata de una respuesta humana.
a los cambios a nivel de ciencia y tecnología. Eso también es interesante. También podemos decir que en cuanto al nombre, ciencia ficción, ¿cuánto es más de ciencia o más de ficción? ¿Es más ciencia que ficción? ¿Es más ficción que ciencia? Bueno, pues ahí tendríamos que echar mano un poco de la denominación anglosajona, science fiction. Esa traducción que podemos hacer de science fiction sería más ficción sobre la ciencia, ficción científica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en esta traducción podemos ver claramente que la ficción se impone a la ciencia, aunque no la abandona. Es decir, que podemos dejar que las historias se vayan un poco de los márgenes de la ciencia, pero sin abandonar lo que serían los raíles, ¿no? del método científico o del raciocinio. Yo me quedo con esta definición de la ciencia ficción, que es la que un poco quiero hacer hoy con vosotros. Es un viaje extraordinario a cualquiera de los futuros concebibles. Esto se basa mucho en lo que dijo un gran autor de ciencia ficción, que fue Julio Verne, ¿no? Que decía que lo que alguien imagina en algún momento, pues alguno en el futuro, algún otro ser humano en el futuro puede hacerlo realidad. Entonces, bueno, pues es un poco esa capacidad del ser humano de hacer posible lo a priori imposible, en lo que se basa un poco las historias de ciencia ficción. Entonces, bueno, ¿de qué voy a hablar? Pues os pongo este sumario para que veáis de lo que quiero hablar, a ver qué os parece. Esto es un modo de sumario. Está un poco puesto en críptico para no hacer spoiler inmediato, pero de esto quiero hablar. Voy a tratar de cada uno de estos temas con fragmentos de películas y vamos a hablar un poco de cada uno de esos conceptos científicos que aparecen en ellas. El primero, este me suena un montón, claramente tiene que ver con el sonido en el espacio. ¿Hay sonido en el espacio? ¿Se puede escuchar el sonido en el espacio? Bueno, esta imagen del telescopio Hubble, que está orbitando la Tierra a 500 kilómetros de altura, está pues girando y bueno, pues podremos pensar que ahí pues los sonidos son complicados de plantear. Aquí ya tenemos un ser humano, el primer ser humano que hizo una actividad extravehicular sin estar unido a la nave espacial, solamente con un método de propulsión que llevaba a la espalda y le permitió separarse de la nave nodriza y luego volver a ella, ¿no? Ahí estuvo realmente solo, la sensación de soledad en el espacio y bueno, pues ahí nos podemos preguntar, ¿se puede oír el sonido en el espacio? Y entonces, bueno, pues el sonido es una onda de presión que se produce en un medio material. Es decir, que cuando se habla, lo que está ocurriendo, cuando me estáis escuchando ahora la voz, es un poco un proceso ligeramente diferente, pero lo que está ocurriendo es que mis cuerdas vocales están vibrando y esa vibración está haciendo vibrar a las moléculas de aire adyacentes a ellas. Esa vibración de las moléculas se transmite a otras moléculas también adyacentes y produce esa onda de presión que va transmitiéndose por el medio material. Necesitamos que haya moléculas para que éstas vibren y transmitan la perturbación que ha provocado mi cuerda vocal. Si estuviéramos presenciales, como decía Carolina, en el salón de actos del centro de visitantes, vuestros tímpanos vibrarían a la llegada de esa perturbación y esa vibración de los tímpanos se transformaría en una señal eléctrica en vuestro cerebro, que sería mi voz, diferente para cada uno de vosotros, evidentemente, porque es una transformación. Así que si nos planteamos que el espacio vacío es el lugar donde queremos saber si se transmite el sonido, tenemos un pequeño problema y es que en el espacio vacío no hay materia. Por lo tanto, no hay nada que pueda vibrar, ni esa vibración se puede transmitir de ninguna manera. Por lo tanto, el sonido, como lo conocemos, no se puede propagar en el vacío. Eso significa que cuando planteamos películas de ciencia ficción donde planteamos escenas donde se mueven naves o pasan cosas, los sonidos que se oyen no son reales, o no deberían serlo. Os voy a poner dos fragmentos. La primera es de una saga de ciencia fantasía o de fantasciencia ficción, no sé cómo traducirlo o definirlo, y vais a ver una batalla espacial. Entonces, en esa batalla espacial vais a oír sonidos y me gustaría que reconocieseis qué sonidos se pueden escuchar y qué sonidos no, ¿no?
Como veis, se han apreciado explosiones, disparos, movimientos de las naves espaciales como si fueran aviones, cuando se supone que son naves espaciales. Todo ese sonido no se puede dar en lo que sería el espacio vacío porque no hay medio material. Así que un hipotético piloto que va en las naves espaciales solamente vería los resplandores y en todo caso, luego hablaremos un poco de esos resplandores si se pueden también ver o no. Pero en principio los sonidos, solamente la banda sonora, que es un fondo musical que permite pues narrar la historia, sería un poco el que estaría funcionando o se podría plantear que en la historia que estamos contando es lógico. Todo lo demás sería sonido que no podríamos escuchar porque no se podría transmitir hacia nosotros. Una forma de ver que esto se puede plantear y que no pasa nada en la historia, porque muchas veces pensamos que si quitamos las explosiones, pues la historia se va a quedar como muy huérfana y no merece la pena que lo dejemos de hacer por aquello de en aras del espectáculo, cuando bueno, uno puede narrar la historia sin contravenir las leyes de la naturaleza y se puede hacer de una forma muy curiosa. Por ejemplo, os planteo esta. Mira. Muy bien, lo voy a pasar. Simplemente veis que tenemos una escena donde hay una nave nodriza que está girando y una nave más pequeña que está haciendo un atraque, ¿no? Es como una nave nodriza y una nave que llega de transporte desde la Tierra. Como veis, en principio, pues no se oye nada. También es verdad que los personajes están callados, pero no se oye ningún sonido que tenga que ver con los motores, con animaciones de ningún tipo. Y eso es un poco lo que tiene que ocurrir en el espacio. En el espacio realmente el sonido es absoluto o sepulcral, que se puede decir, pero desde luego lo que tenemos claro es que en una situación de vacío no puede haber propagación del sonido, ¿de acuerdo? Así que cuando veamos una película de espacio tenemos que dar la licencia de que, bueno, vale, tienen que ponerlo, pero desde luego no es real, ¿vale? El siguiente punto sería, parece que estás aquí mismo. ¿De qué va este punto? Bueno, pues tiene que ver con las comunicaciones, ¿vale? Las comunicaciones que hay en películas del espacio pueden ser instantáneas, es decir, tenemos personajes, por ejemplo, en la Tierra, en Houston, que se están comunicando con astronautas, por ejemplo, que están en Marte o que están más allá, Júpiter, Europa, la luna de Júpiter. ¿Es posible que las comunicaciones se produzcan de manera instantánea? Como estamos ahora nosotros hablando, estoy hablando yo, está hablando Carolina, podemos hablar de manera instantánea. ¿Es eso posible? Bueno, pues vamos a ver. Como ha dicho muy bien el vídeo que hemos visto, las comunicaciones se realizan utilizando grandes antenas. Esas grandes antenas permiten la recolección de energía y la emisión a largas distancias. Lo que se está emitiendo y recibiendo son nada más que ondas electromagnéticas, es decir, un tipo de luz. En este caso, ondas electromagnéticas de larga longitud de onda, de baja frecuencia, ¿vale? Que se llaman las ondas de radiofrecuencia. Esas ondas se transmiten a la velocidad de la luz. Son un tipo de luz, por lo tanto se transmiten a la velocidad de la luz, que sabemos que es una velocidad finita, no es infinita. Por lo tanto, si las señales se propagan a la velocidad de la luz, que no es infinita, tiene que haber un tiempo de recorrido de esa señal. Por lo tanto, por ejemplo, cuando los astronautas de las misiones Apolo se comunicaban con la Tierra, las comunicaciones entre ellos tenían un cierto retardo, que era motivado por la distancia entre la Tierra y la Luna. La Tierra y la Luna tiene una distancia media de 385.000 kilómetros, por lo tanto, una señal luminosa viajará en torno a un segundo, o tardará en torno a un segundo y medio en llegar, un segundo y algo, llegar a la Luna y la vuelta. Por lo tanto, siempre había un cierto retardo de segundos con los astronautas de los Apolo. Ahora mismo, las misiones que tiene, por ejemplo, las agencias espaciales en Marte,
tienen que tener en cuenta la distancia entre la Tierra y Marte, que sabéis que es variable. Entonces, bueno, cuando la Tierra y Marte están más cerca, tienen unos 55 millones de kilómetros, estamos hablando de unos 3 minutos de retardo. Mientras que cuando estamos hablando de la máxima distancia entre la Tierra y Marte, estamos hablando de 400 millones de kilómetros, el delay, el retardo, está en torno a los 16, 18 minutos. Eso significa que una señal enviada a Marte tarda al menos ese tiempo en llegar y luego, evidentemente, el mismo tiempo en volver la respuesta. Cuando pensamos en astronautas en Marte, tenemos que tener claro que esas comunicaciones tienen que tener ese tiempo de retardo siempre, no se puede evitar. Por lo tanto, podemos concluir que no hay comunicaciones instantáneas. Entonces, a partir de entonces, de ahora mismo, cada vez que veamos una película del espacio donde hay personajes que se están comunicando cuando están situados a larguísimas distancias, tenemos que tener en cuenta que eso no sería posible en condiciones reales. Entonces, bueno, vamos a ver cómo en algunas películas eso se utiliza de forma diferente, ¿no? Voy a poner primero un fragmento donde habla, es una película que hace muy poquito la han vuelto a echar en la tele, se titula Capricornio 1. Es una película donde el ser humano llega a Marte, ¿vale? Ciencia ficción. Ojalá ciencia real en poco, ¿no? Pero en principio ciencia ficción. Y entonces vamos a ver un poco cómo se plantea la llegada. Entonces vais a ver que hay un narrador que explica las cosas y vamos a ver cómo se produce esa llegada. Y luego vamos a hablar un poquito de lo que de lo que podemos deducir de ello, ¿vale? Venga, prestad atención, ¿eh? Nos encontramos en temas 131 días, 4 horas, 15 minutos de vuelo. Faltan 5 minutos para el aterrizaje. Las esposas de la tripulación de vuelo han llegado al control de la misión a las 2:31, hora oriental. Dentro de pocos minutos debemos recibir una señal de la nave espacial. Conviene saber que la señal tarda en llegar 21 minutos desde Marte hasta la Tierra. No tenemos otra forma de comunicación con Capricornio 1 y lo que veamos habrá ocurrido realmente 21 minutos antes. Aquí control de Capricornio. Habla Paul Cunningham, control de Capricornio. El director de vuelo informa que se ha autorizado a la tripulación para que ponga pie en la superficie de Marte. Como la demora en el tiempo haría imposible la comunicación, la tripulación ha llevado consigo un mensaje grabado del presidente de los Estados Unidos. Les habló el control de Capricornio. Houston, estamos activando la cámara. De acuerdo, Capricornio. Ya deben recibir imagen. Recibimos ya imagen bastante buena. He salido de la escotilla. Estoy en la escalera. El traje da resultado. La escalera se mantiene firme. Estoy a 3 pasos del final. A 2 pasos. Houston, voy a poner pie en la superficie. Houston, estoy en la superficie. De acuerdo, Capricornio. Le recibimos. Ahora voy a empezar a andar. Houston, la superficie es sólida. Visibilidad buena. Avanzo hacia la cámara. La superficie es sólida, pero parece polvorienta. Capricornio 1, aquí Houston. Capricornio 1, aquí Houston. Entendido, Houston. Aquí Capricornio 1. Houston, ¿reciben imagen? En efecto, Capricornio, recibimos imagen. Aquí tenemos a 3 damas muy impacientes por hablar con ustedes. De acuerdo, Houston. Claro que nos gustaría hablar con ellas. Bien, adelante, pero sean breves. Recuerden que es una conferencia. Jack. Jack, soy Betty. Hola, Betty, ¿cómo estás? Tienes buen aspecto. Gracias. No podemos verte desde aquí. Tu voz suena estupendamente. Muy bien. Como veis en este fragmento es un poquito largo, pero yo creo que es interesante. Hay muchas cosas que contar de él, ¿no? Lo primero es, bueno, la grabación del aterrizaje, evidentemente, pues es una grabación, con lo cual no pasa nada. Que la persona de control responda a la grabación es una cosa que nos pasa a todos cuando, por ejemplo, pues sacamos algo de una máquina de vending, ¿no? La máquina de vending nos dice buenos días o gracias y tú le respondes de nada o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de cortesía que se te escapa. Evidentemente estaba contestando a una grabación y no tiene más importancia. Pero lo que ocurre a continuación, bueno, en la propia escena que se mueva hacia la cámara, deja un poco, ¿no?, que pensar ¿y la cámara esa cómo estaba puesta ahí? Pusieron la cámara antes, se volvieron a meter en la nave, volvieron a bajar para grabar el descenso, no sé, me deja que pensar, pero bueno, en eso no entro. Mirad la peli y lo disfrutáis. Pero luego, la conferencia famosa de voy a hablar, Jack y Betty van a hablarse ahí de lo mucho de lo guapos que están, me parece que eso no es posible, ¿no? Porque si Jack y Betty están separados millones de kilómetros, es imposible que puedan hablar de esa manera, ¿no? Entonces eso da que pensar.
Y bueno, no destripo mucho, pero os digo que la película está muy bien hecha. Es decir, que este elemento y el otro de la cámara tienen que ver con la propia peli. No entro más. Es decir, que cuando Betty responde a Jack y le dice, te veo bien, Jack, tendría que decirle, Jack, ¿cómo es posible que me estemos hablando tan rápidamente si estás en Marte? Jack, tú no estás en Marte, ¿dónde estás? Y ahí lo dejo, ¿vale? Bueno, vamos a la siguiente peli. La siguiente peli son las dos imágenes que tenéis ahí en el centro, tienen que ver con la misma peli. La misma peli donde se produce una llegada a Marte de una misión. La misión nodriza, la nave nodriza se queda orbitando Marte con la capitana, que es la que veis a la derecha, y un equipo de astronautas baja a la superficie de Marte para hacer cosas, que luego se tuerce un poco, como veis ahí, un señor sin escafandra en Marte. Entonces, la cuestión que vais a ver en la comunicación es que en la parte de la izquierda él intenta comunicarse con la capitana porque han tenido un accidente y han perdido comunicación, han hecho una ñapa en una misión anterior que había por allí y le han apañado la radio, entonces se va a comunicar con la capitana. La capitana está orbitando Marte a unos centenares de kilómetros de la superficie y él está abajo, con lo cual la comunicación debería ser instantánea. Vamos a verlo. Mars Ground Crew, this is Mars One. Do you copy? Bowman. Bowman. Gallagher? You're alive. Yeah. Holy shit, you made it too. Como veis, se comunican instantáneamente y veis que miran para arriba porque evidentemente tiene que estar a la vista, ¿no? La nave espacial. En el momento que está a la vista se pueden comunicar. Evidentemente, si lo hubiera pillado por debajo, es decir, con el planeta tapando la señal, evidentemente no habrían podido comunicarse. Vamos a ver ahora cómo la capitana está hablando precisamente de ese intento de encontrarles en Marte. Se comunica con Houston, que se supone que está en la Tierra. Mirad cómo lo hace. Me queda tiempo antes de pulsar. Voy a buscar a la tripulación al amanecer. Les han dado por muertos, pero debo hacerlo. Cambio. Transmitido. Como veis, se consigue con la realidad absoluta. Es decir, yo, el mensaje que envío a Houston se tiene que enviar. Por lo tanto, el ordenador de a bordo dice transmitido y eso indica que ahora hay que esperar que el mensaje llegue a la Tierra, que los señores de Houston y las señoras de Houston decidan qué hacer y le envíen la respuesta de vuelta. Entonces, a lo largo de la película, en algún momento aparece el mismo ordenador que dice mensaje entrante de Houston y dice la respuesta. Como veis, no se ha contravenido ninguna ley y está perfectamente hecho. Y es así como ocurre en la realidad. Por lo tanto, tampoco el propio tempo de la película está muy bien marcado así, ¿no? Hay que esperar esas cosas para poder hacerlo. Ahora os voy a poner un fragmento que es el final donde ya se nos va la pinza completamente y entonces, bueno, pues vais a ver, ese personaje está en un planeta que se llama Camino y se comunica con los jefes que están en la sede central de la empresa, iba a decir, en la sede central de la asociación que tienen y ellos están en otro planeta. Están en el planeta Coruscant. Se supone que están en una galaxia muy lejana, pero bueno, esa galaxia, los planetas están separados lo suficiente como para que la comunicación, de nuevo, no sea instantánea. Pues vais a ver aquí cómo no solamente la comunicación es instantánea, sino que se comunican con voz, con imagen tridimensional, y luego la antena. ¿Habéis visto el vídeo que os han dicho el tamaño de las antenas para comunicarse? ¿Habéis visto la red de espacio profundo de NASA? El tamaño de antenas que tiene para comunicarse más allá de la Luna. Pues imaginad ahora cómo será el tamaño de la antena que utilice este personaje para comunicarse con Coruscant. Os vais a sorprender. Solamente diré una palabra. Wok. R4, Scrabble code 5 to Coruscant, care of the old photo. I have successfully made contact with the Prime Minister of Camino. They are using a bounty hunter named Jango Fett to create a clone army. I have a strong feeling that this bounty hunter is the assassin we're looking for. Do you think these cloners are involved in the plot to assassinate Senator Amidala? No, Master, there appears to be no motive. Lo dejamos aquí, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Os habéis dado cuenta de que están hablando tranquilamente? No solamente con eso, con una imagen tridimensional, que vete tú a saber cómo se consigue la imagen tridimensional, que debería haber cámaras alrededor del personaje, grabándole en tiempo real arriba y abajo para coger esa imagen tridimensional que meteríamos junto con la voz y lo transmitiríamos al otro planeta con un wok. Yo no sé, Carolina, que estás ahí, lo mismo la red de espacio profundo está cometiendo un pequeño error al hacerlas tan grandes. Y lo mismo con un wok y usando la fuerza podemos llegar
al espacio profundo. Así que bueno, como veis, evidentemente esto cae en el campo de la fantasía absoluta, pero no deja de ser interesante, ¿vale? Evidentemente todo es posible, quiero decir, no utilizar un wok para comunicarse, eso no. Eso para otros menesteres, sino que podamos transmitir esa información, tanto la tridimensional como la voz. Evidentemente hay que hacerlo de una forma diferente, con su tiempo y con la tecnología necesaria. Vamos al siguiente. El flotar se va a acabar. Esto, para los más jóvenes no lo entienden. Los que tenemos una cierta edad, evidentemente sabemos lo que significa el frotar se va a acabar. Pero bueno, aquí he hecho un poco guiño del flotar. ¿Qué tiene que ver con el flotar? ¿Por qué? Bueno, pues viendo los personajes tiene que ver con la ingravidez y las naves espaciales. Este es un tema que daría para 1 o 2 o 3 horas hablando. Evidentemente, lo que llamamos ingravidez es lo que ocurre en una nave espacial cuando estamos en órbita o en un viaje interplanetario, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que cuando estamos en órbita, decimos que estamos ingrávidos. Y es curioso porque la gravedad la produce, en este caso, una gran masa, el planeta. Y como veis en esta imagen de 2 astronautas orbitando la Tierra en la ISS haciendo trabajos exteriores, la Tierra está más que presente. De hecho, es el fondo de la foto. Entonces, si el astronauta que está fuera está flotando libremente, es decir, el astronauta que está fuera trabajando siente esa sensación de lo que nosotros denominamos ingravidez, ¿por qué no tiene que sentirlo también dentro? Es decir, cuando vemos películas de ciencia ficción, bastante claramente vemos que los personajes dentro de las naves espaciales se mueven como estamos nosotros ahora, mientras que cuando están fuera, flotan. Entonces, ¿no deberían flotar dentro y fuera? Es decir, si estamos hablando de que sufren la gravedad, aunque sea una gravedad menor, lo sufren igual dentro y fuera. Fijaos en estos personajes, estos astronautas. Que estén dentro o fuera es una cuestión de metros, pero no tiene que ver con una distancia cambiante tremenda con la Tierra. Entonces, yo creo que aquí tendríamos que tener claro que nos llevemos al menos esto como hoy aprendido y no olvidado. Evidentemente, nosotros llamamos ingravidez al efecto que sufren los astronautas en el espacio. Pero resulta que al llamarlo ingravidez, la deducción lógica, que es lógica, gravedad cero. Ingravidez significa ausencia de gravedad. Pero es que no es así. No es ausencia de gravedad. Lo vuelvo a repetir. Este señor está siendo atraído por la Tierra, que la tenéis ahí bien presente, ¿la veis, no? No está tan lejos como para dejar de estar sintiendo la atracción. Evidentemente siente menos atracción que estando en la superficie, pero sigue sintiendo atracción. El hecho de que no toque la Tierra ahora mismo tiene que ver con que va muy rápido, pero no con que no esté cayendo. Es decir, que la ingravidez, perdonadme, la ingravidez significa un efecto de caída libre continuo. Lo que nosotros denominamos ingravidez en español realmente es una caída libre. ¿De acuerdo? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo es posible que estando cayendo continuamente no toques la Tierra? Pues eso se consigue con un efecto de aumento de velocidad. Es decir, este señor se mueve tan rápido que no llega a tocar la Tierra. Eso es uno de los elementos que nos haría pensar que la Tierra no es plana, ¿no? Porque si la Tierra fuera plana, sería imposible que no cayera, porque en algún punto terminaría por tocarla, ¿no? Si estuviera cayendo. Entonces, bueno, pues, si os parece, vamos a ver algunas imágenes para que os deis cuenta. Este señor está en la ISS. Como veis en la estación espacial, no hay arriba y abajo, no hay techo y suelo a priori, porque todo es igual. Fijaos que el pie derecho lo tiene bajo una barra para sujetarse, si no estaría flotando. Veis que todo está como abigarrado y unido a las paredes para que no esté flotando. En películas donde vemos eso, pues si está bien hecho, lo veremos correctamente. Por ejemplo, aquí, que se están desplazando, ¿no? Y veis que no hay una sensación de lo que es el suelo y lo que es el techo. O aquí, por ejemplo, ¿no? Que veis que está todo en una estructura, vamos a decir, circular. Este señor que está afuera, evidentemente, está sintiendo la gravedad, igual que si está aquí dentro. Este señor se ve claramente que está haciendo un efecto, ¿no? Porque si le doy la vuelta a la imagen, se ve claramente que este señor así se caería al suelo. Es decir, que hay un suelo realmente. Pero realmente la simetría da una idea y se consigue bastante bien. Evidentemente, en la época en la que se hizo esta película, sería más difícil conseguir el efecto ese de ingravidez, ¿no? Esto, desde luego, es imposible. Una nave espacial donde los señores y señoras que estén en la nave van sentados tranquilamente con techo y suelo, con sillas, agarrados. O sea, me gustaría que se le pidiera a algún astronauta que intentara sentarse
A ver cómo consigue meter el culo ahí y pegarlo contra la silla. El que tengan unas zapatillas de estas así que parecen magnéticas no te añade ningún tipo de elemento facilitador. De hecho, habéis visto en la primera imagen que el señor casi mejor mete el pie debajo de una barra para sujetarse que no llevar una hipotética bota imantada, ¿no? Así que tenemos que tener claro que esta es la situación en la que están los astronautas en órbita de la Tierra y en viajes interplanetarios. Por lo tanto, si vemos películas donde hay viajes interplanetarios, los señores y señoras que van en las naves espaciales deberían ir como estos señores. ¿Lo veis? Entonces, bueno, os voy a poner algunas imágenes para que veáis qué ocurre en esa situación de ingravidez. Nosotros lo llamamos ingravidez. Ahora estamos cambiando el nombre, precisamente para evitar que pensemos que hay gravedad cero. Y se denomina, a partir de hace poco, microgravedad. Es decir, es una gravedad reducida. No muy reducida, pero no la llamamos ingravidez. Fijaos cómo crecen en microgravedad, las plantas no reconocen el arriba y abajo, tienen una cierta dificultad en crecer. Y la llama le pasa lo mismo, una llama no coge la vertical porque no lee la gravedad, entonces se queda en una esfera preciosa en microgravedad. Eso, por ejemplo, os daría una idea de cómo podrían ser unos hipotéticos incendios en microgravedad. Es decir, si se produjeran incendios en una nave espacial, serían más del tipo de la llama de la derecha que no de la llama de la izquierda, ¿vale? Tampoco vamos a hacer incendios en las naves para probarlo, ¿vale? Así que no perdamos la cabeza. Quiero poneros imágenes reales en la Estación Espacial Internacional, donde vemos cómo se están Bullock about what los it's like to live in astronautas. space, what it's like to move around in space. And one of the things she told her about was how little effort is required to move from one wall to the next in microgravity. She even told her that you could take a human hair and use it stretched out to push against a wall or a handrail. And it takes really that little effort. So since I have the resource. Habéis visto, ¿no? Que ella tiene bastante pelo como para hacer el experimento. Bueno, pues en la barra que tiene ahí al lado se impulsa con un cabello y se mueve para atrás. Daos cuenta de dos cosas. Su cabello, ¿vale? En una película de este tipo hay que gastárselo todo en laca o nos vamos a la Estación Espacial Internacional, evidentemente. ¿Habéis visto el anillo en el cuello? Cómo le flotaba todo el rato, continuamente. Es decir, que esa es la situación en microgravedad. Por lo tanto, en una película del espacio donde hay situaciones de microgravedad, todo esto es lo que tiene que ocurrir. ¿Vale? Ahora os voy a poner cómo están comiendo, cómo dejan la comida en el aire, ¿no? Cómo se prepara la comida. ¿Veis que dejan la bolsa? ¿Veis que dejan el burrito? ¿No? Lo dejan flotando. ¿Veis que las tijeras que está utilizando el del fondo están unidas con un cordel para que no se escapen? ¿Os dais cuenta? Bueno, pues eso se consigue, esa situación se consigue cuando la estación espacial se mueve orbitando la Tierra. Esa órbita alrededor de la Tierra hace que la estación esté moviéndose a 28.000 kilómetros por hora, dando una vuelta cada hora y media a la Tierra. A esa velocidad, la nave espacial está cayendo a la Tierra, pero va tan rápido que no llega a tocar el suelo, sino que compensa la curvatura de la Tierra. Es decir, que lo que está pasando con la Estación Espacial Internacional y con cualquier nave que está orbitando la Tierra a esa velocidad es que compensa la caída. Así que está continuamente cayendo sin llegar a tocar. Cuando varía la velocidad es cuando se produce ya la entrada en la atmósfera, es decir, caída controlada y el aterrizaje posterior si es necesario. Entonces, tenemos que tener claro que lo que está ocurriendo aquí es una situación de caída libre continua, donde no terminamos de caer y por lo tanto tenemos situación de microgravedad. Flotamos dentro y flotamos fuera, evidentemente. Aquí os pongo una imagen de cómo se consigue la microgravedad, es decir, cómo conseguimos ponernos a esa velocidad. Y evidentemente es con un gran impulso provocado por un cohete.
correcta. 13. Dispóngase para modo 1 Bravo. Estructuras de protección del módulo correctas. 13. Segunda fase. Preparados para desprender fase. Roger. S2 apagado. 4B ignición. La propulsión es buena. Y... apagado. Y así En ese como se momento- hace, caballeros. En este momento están cayendo, ahora mismo inician la caída libre, lo que pasa es que van a tal velocidad que compensan la caída. Y entonces en este momento hay situación de microgravedad. Es decir, que lo que está ocurriendo es que en el momento en el que consigues la velocidad adecuada, ya esa caída controlada es la que te permite pues, estar en situación de microgravedad. Y a partir de ese momento estás continuamente cayendo hasta que llegas. De ahí esa situación, esa sensación de los astronautas de tener el estómago arriba, ¿no? Que es lo que nos pasa cuando vamos en avión, tenemos una caída, ¿no? brusca de altitud o en un cambio de rasante con el coche, ¿no? Entonces, esas sensaciones es lo que nos ocurre y los astronautas lo sufren. Así que recordad que en la situación de microgravedad, lo que estamos viendo es que se flota, ¿no? Entonces, como veis, la Estación Espacial Internacional no tiene una simetría de arriba y abajo, ni no tiene una simetría de adelante y de atrás, ¿no? Simplemente una estructura más o menos simétrica. Evidentemente, podemos pensar en naves espaciales que tengan una estructura que pueda parecer, ¿no? una cierta simetría por ser una nave espacial que se desplaza, y veis que tiene una estructura circular en el centro, ¿no? Esa estructura circular giratoria es la que puede provocar una fuerza de inercia, que es la fuerza centrífuga, que puede pegarnos a los bordes, y esa sensación de pegarnos es la que nos puede dar gravedad ficticia, ¿no? Aquí en esta nave espacial, en la parte delantera, en esa esfera de delante, es donde hay esa rueda verde que os marco ahí, ¿no? Que sería como la rueda de hámster, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa rueda de hámster en la superficie es donde las personas estarían pegadas por fuerza centrífuga. En esta película pasa lo mismo, ¿no? Esa estructura giratoria, lo que pasa es que esta nave es gigantesca, ¿no? La estructura giratoria, cada estructura, cada ala, tiene unas dimensiones de una ciudad. Entonces, bueno, pues ese giro es lo que produce esa gravedad ficticia en esos hipotéticos suelos de ciudades, ¿no? Evidentemente, se puede pensar que esto es posible, evidentemente, pero sí que había efectos un poco extraños, ¿no? Que tienen que ver con esas fuerzas de inercia que están actuando ahí. Y os quería mostrar un efecto curioso que surgió en la estación espacial cuando alguien que tenía que desenroscar una llave, que es una llave en forma de T que sirve de mango, ¿no? De mango pues para abrir compuertas, ¿no? Entonces puedes utilizar una para varias puertas. Cuando la desenroscó, jugando. Entonces en vez de desenroscarla normal, ya sabéis que a los astronautas, bueno, cuando pasan tanto tiempo, pues el que es gracioso y guasón, pues lo hace. Mirad lo que le pasó a este, ¿no? Al hacerlo girar, mirad lo que le pasa el efecto a la llave. En microgravedad, el giro provoca en la estructura, cuando es tan asimétrica como esta, se produce un giro o un bamboleo en el eje de giro que hace que cambie 180 grados, ¿no? Cambia pum, 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 de manera alternativa. Entonces, bueno, es curioso. Entonces, bueno, pues nos hace pensar que quizá en una nave espacial, es decir, una nave espacial que va por el espacio y se la hace girar para conseguir ese efecto de microgravedad, podría tener algún tipo de efecto asociado añadido que puede ser este, ¿no? De que la propia nave gire o haga bamboleos. Lo dejo ahí, ¿no? El efecto tiene un nombre, que es el nombre del astronauta guasón que lo hizo por primera vez, ¿vale? Lo tenéis en YouTube, es muy curioso. Vamos a la siguiente, la Macarena. A ver, ¿sabéis bailar la Macarena? No la voy a poner ahora, pero ¿qué tiene que ver la Macarena con esto? Bueno, pues tiene que ver con lo siguiente, con la gravedad. Hemos hablado de ingravidez en nave espacial. Vámonos a otros planetas. Olvidan las películas y cada vez más nos vamos a otros planetas. Marte ya lo tenemos asediado. Bueno, pues ¿es igual estar en un planeta que estar en la Tierra? ¿Es la misma gravedad? ¿Sentimos lo mismo? ¿Pesamos lo mismo? ¿Nos movemos igual? Bueno, pues evidentemente la gravedad tiene que ver con la masa del planeta, es decir, con la cantidad de materia que acumula. Entonces, bueno, cuando nosotros estamos en la superficie de un planeta, la gravedad que sentimos está en función de esa masa.
la distancia al centro, sobre todo la masa. Entonces, bueno, pues si los elementos, los lugares a los que vamos no tienen la misma masa que la Tierra, la gravedad necesariamente no tiene que ser la misma, lógicamente. Entonces, para poneros ejemplos, en la Luna la gravedad es un sexto, porque la masa es mucho menor que la de la Tierra. Y en Marte es un tercio, porque la masa es menor que la de la Tierra. Es decir, que la sensación que tenemos en Marte o en la Luna es diferente de la que tenemos en la Tierra, a efectos de lo que sentimos como gravedad. Si lo hacemos con una báscula y nos vamos a la Luna, nos pesamos en la Luna, pesamos 6 veces menos. Y pesamos en Marte 3 veces menos. Siendo iguales. Es decir, no se nos encoge el cuerpo, sino que pesamos menos porque somos atraídos con menos fuerza por una masa menor. Eso significa que los astronautas en la Luna o en Marte tienen más fuerza, son capaces de hacer cosas porque pueden levantar más pesos, porque pesa menos. El traje que veis ahí, que lleva ese astronauta, es un traje que en la Tierra pesa en torno a 90-100 kilos. Evidentemente, si este señor estuviera en la Tierra, no podría estar ahí de pie. De hecho, los astronautas en la Tierra no se entrenan con estos trajes puestos así andando tranquilamente, ¿verdad que no? Sino que se sumergen en piscinas o los tienen con grúas para que ellos se habitúen al movimiento, a la capacidad de permitirte moverte. Pero evidentemente no lo hacen con el traje puesto así tranquilamente en el campo. Entonces, del mismo modo, cuando se van a la Luna, ese traje lo pueden llevar porque les pesa 6 veces menos. Por lo tanto, les debe de pesar en torno a 15-20 kilos y es llevadero. Una persona entrenada puede llevar un traje de 15-20 kilos tranquilamente durante paseos espaciales de horas, si están entrenados, evidentemente. Y en Marte pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Evidentemente lo mismo, podemos mover pesos. En la Tierra, por ejemplo, si tenemos que mover un sensor o un sismógrafo que vamos a colocar, que pesa el sismógrafo 90 kilos en la Tierra, cuando yo me voy a la Luna, ese sismógrafo pesa en torno a 10-15, lo puedo coger con una mano. Y hay fotografías de los astronautas en las misiones Apolo llevando los sismógrafos que colocaron en la Luna con una mano. Evidentemente pesan muy poquito, ¿vale? Os voy a poner ejemplos reales. Mirad, por ejemplo, es un astronauta que tiene que poner un sensor para medir temperaturas en la Luna. Hey, John, while you're sampling there, you might look around and see if you see any vesicular basalt. Y vais a ver que va a tener un pequeño dificultad porque That's what I'm looking for. le va a poner Good ansia. Y veis que va a clavarlo con I told him you mucha were. fuerza y se va a caer. Okay. We see that one went all the way in. A ver cómo me pongo de pie, ¿no? Not quite. Mirad cómo lo hace. Evidentemente, el traje es incómodo, pero fijaos que no parece pesado para él, ¿verdad? Mirad cómo se levanta. Y veis cómo salta. But there it is, all but about 5 inches. ¿Vale? Como veis, el traje espacial es incómodo de moverse, pero es ligero para el astronauta. Evidentemente, en la realidad, en la Tierra, ese traje con 90 kilos es inviable que haga eso. De hecho, si se hubiera caído al suelo no se podría levantar. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, pues evidentemente eso nos hace pensar que los elementos que pongamos en las películas de ciencia ficción, cuando estamos en otros planetas, tiene que ser diferente la manera de moverte o la manera de sentir esa gravedad. Luego, evidentemente, si lo llevamos a las misiones Apolo y la Luna, nos pueden dar a entender que realmente el ser humano llegó a la Luna, porque este tipo de efectos que ocurren por estar en la Luna serían muy difíciles de, vamos a decir, enmascarar haciendo trucos en la Tierra. Yo creo que este tipo de imágenes no están trucadas, no están puesto con cables el señor, sino que es una realidad absoluta. Por lo tanto, este señor no está en la Tierra, ¿vale? No está en la Tierra, no está escondido por ahí haciendo trampa. Fijaos también en esta otra grabación, donde el astronauta lo que hace es una prueba para demostrar que al no haber atmósfera en la Luna, no hay rozamiento, no hay fricción con el aire y por lo tanto la caída de los graves, la caída de los cuerpos, se produce sin ningún tipo de fricción. Así que los elementos más ligeros, como las plumas, no sufren ese movimiento caótico debido a la fricción con el aire, sino que caen literalmente como caería un objeto sólido. Ahí lo que tiene es una mano, su mano derecha, a nuestra izquierda un martillo y en su mano izquierda, a nuestra derecha, una pluma de halcón. Las va a dejar caer a la vez desde la misma altura y vais a ver cómo caen a la vez. ¿De acuerdo? Eso demuestra la ausencia de fricción en la atmósfera de la Luna. Y muestra también otra cosa. Si habéis medido el tiempo que tarda en caer y sabéis desde qué altura lo deja caer, podéis deducir de esa caída libre la gravedad
del sitio donde está el señor. Y si hacéis las cuentas, no os da 9,8 metros por segundo al cuadrado, sino que sale 1,6. Es decir, ese señor no está en la Tierra, está en otro sitio, en este caso la Luna. ¿Vale? Bueno, os pongo imágenes donde se ve cómo se puede hacer eso en las películas. Evidentemente, lo que es clarísimo es que cuando tenemos que hacer que estamos en otro sitio con otra gravedad, nos movemos lentos. Parece que moviéndose a cámara lenta, parece que estamos en otro sitio. Bueno, evidentemente eso no es así, porque cuando estamos en la Luna o en Marte no nos movemos a cámara lenta, no hay nada que nos impida movernos a nuestra velocidad normal, ¿no? Lo que pasa es que en las pelis, bueno, me muevo a cámara lenta y parece que la gravedad es otra. Pues vale. Aquí veis que es una imagen también de una película de un personaje en la Luna, donde él se mueve tranquilamente, es decir, se mueve normalmente, y lo que ocurre es que ese movimiento está dificultado por el traje, que es muy incómodo, pero se mueve igual. Es decir, se sube la visera normal, no se la sube a cámara lenta, da los pasos saltando, por lo que habéis visto de que es incómodo el traje, pero la gravedad es menor y por lo tanto puedo saltar, ¿vale? Aunque el traje sea pesadísimo, pero me agacho con dificultad, pero me muevo normal. ¿Veis? Me agacho difícil, pero el movimiento de la mano no es a cámara lenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando estemos en Marte, pues llevaremos trajes protectores, pero seguramente seremos capaces de hacer cosas pues como llevar pesos y desplazar. Y bueno, pues será muy interesante porque nos ayudará a hacer una exploración humana en el futuro. ¿Vale? El siguiente, ver o no ver. He ahí la cuestión. Bueno, pues esto tiene que ver con las explosiones en el espacio. ¿Se pueden producir explosiones en el espacio? Cuando hablo de explosiones con grandes llamaradas, ¿vale? Bueno, pues esas explosiones con llamaradas requieren un combustible que haga esa combustión, valga la redundancia, que es el oxígeno. Entonces, si estamos hablando del espacio vacío, como nos pasó antes, no es un medio material, no se propaga el sonido, tampoco se puede producir combustión de donde no hay oxígeno. Por lo tanto, no puede haber llamaradas en el vacío. Os pongo ejemplos muy rápidos, ¿vale? Simplemente para que veáis cómo algunas películas se nos va de las manos y hacemos explosiones como si fuera todo oxígeno, todo el universo lleno de oxígeno. Vale, ¿no? Suficiente. Hemos dejado sin oxígeno todo el universo solo para cargarnos la ISS. Y además, da la sensación de que el interior de la ISS es oxígeno puro, cuando es mentira, ¿no? Hay aire comprimido, hay aire presurizado. Entonces, bueno, esa es imposible. Podemos ver películas donde hablamos de hechos reales, por ejemplo, la explosión en los tanques de oxígeno que se produjo en el Apolo 11, el 13, perdón, que es lo que produjo el accidente. Y la explosión es una explosión sin llamarada. Se produjo una deflagración y los fragmentos quedaron flotando. Pero como veis, no se producen llamaradas. Es decir, simplemente es una deflagración, que es una explosión ahí, donde los fragmentos salen en todas direcciones, pero no hay llamarada, porque no se produce combustión, porque no hay presión que lo permita. Y luego os voy a poner cómo salieron los módulos lunares, la parte del módulo lunar que volvía, que traía de vuelta al módulo de mando los astronautas que habían bajado a la superficie, para que veáis cómo la tobera que habéis visto en el caso anterior, habéis visto la tobera del cohete. Mira la diferencia. Pues, es una ignición sin llamarada, primero, curioso, no hay atmósfera, y segundo, el tiempo que está el motor encendido. Si os habéis dado cuenta, el tiempo que está el motor encendido está en torno al segundo y algo, no mucho más, un segundo y algo. Fijaos la diferencia para sacar algo de la Luna, que con un segundo de impulso ya lo consigues, a la diferencia con la Tierra, que para sacarlo de la Tierra teníamos que tener los motores funcionando durante 12 minutos y medio, sin parar. Y veis que la capacidad, ¿no? El impulso que necesitas en un caso y en otro es absolutamente ridículo comparado el de la Luna con el de la Tierra. Por eso también esa imagen no puede haberse grabado en la Tierra, evidentemente. Muy bien, llegamos al final. A ver, por la boca muere el pez. Esto tiene que ver con lo que se habla. Os he puesto esta imagen un poco llamativa de la boca, pero en principio quiero también, de vez en cuando vemos películas de ciencia ficción, lo que dicen los personajes. A veces lo que dicen los personajes es un poco llamativo. Vamos a poner este primero. Mirad lo que dice el personaje, de dónde vienen los... Oye, ¿por qué te pones así? ¿Por qué?
por eso. Mira, no creo que hayan recorrido 90.000 millones de años luz para venir aquí a pelear. No te pongas así. 90.000. 90.000 millones de años luz. 90.000 millones de años luz es una locura absoluta, ¿vale? Entonces, bueno, a lo mejor 90.000 millones de años luz, como está una película doblada, lo mismo, se han equivocado con los miles de millones, o sea, los anglosajones sabéis que tienen una medida diferente de los números grandes. Vamos a ver si en la versión original realmente no es tan grande el número. Look, why are you acting like this? Why? That's why. Look, I really don't think they flew 90 billion light years to come down here and start a fight. Get all rowdy. O sea que ha dicho 90 billion, que al cambio es exactamente lo mismo. Es decir, está correctamente doblado, traducido. 90.000 millones de años luz. Lo que sabemos actualmente es que el tamaño del universo observable es de 46.600 millones de años luz, es decir, la mitad de lo que ha dicho ahí el personaje. Fijaos que es un número gigantesco. ¿Por qué dice 90.000 millones? Pues no lo sé. Podría haber dicho 10.000 millones y ya está, y no pasa nada, caería dentro del universo. Es un número como cualquier otro. ¿Por qué decir esos números cuando se nos va fuera del universo conocido? Bueno, no lo sabemos. Son esas cosas que, lo que digo, por la boca muere el pez, ¿no? Mirad este, está hablando de un planeta, llega en este planeta que tiene cara nocturna y cara diurna, como está siempre mirando la misma cara nocturna y diurna a la estrella, la nocturna está muy caliente, la diurna está muy caliente y la nocturna está muy fría. Mirad lo fría que está la nocturna. Destino alcanzado. Se desbloquean los controles manuales. Tenemos 700 grados en la cara diurna y 300 bajo cero en la cara nocturna. Ha dicho 700 en la cara diurna y 300 en la cara nocturna. 300 bajo cero en la cara nocturna. Entonces, 300 bajo cero está por debajo del cero absoluto. Entonces, aquí estamos en lo mismo. Cuando decimos grados, pues son grados en qué escala. Porque si es la escala Fahrenheit, entonces sí podría ser, porque el cero absoluto en la escala Fahrenheit es 400, casi 460. Por lo tanto, como veis, pues es importante también a veces cuantificar o clarificar. Evidentemente, en este caso, seguramente dirían Fahrenheit, ¿no? Muy bien, mirad esta otra. ¿Sabéis que hay una nave en el universo Star Wars que es muy rápida? Tremendamente rápida, pero ¿sabéis lo rapidísimo que es el halcón milenario? Han Solo. Soy el capitán del halcón milenario. Chewie me ha dicho que buscáis transporte para el sistema Alderaan. Cierto, siempre que sea una nave rápida. ¿Una nave rápida? ¿No habéis oído hablar del halcón milenario? ¿Teníamos que haber oído hablar? Es la nave que hizo la carrera que es él en menos de 12 parasegundos. He vencido a naves estelares del Imperio. Y no solamente a los cruceros pesados, sino incluso a las naves del tipo Corellia. ¿Os parece suficiente rapidez? ¿Qué os parece? ¿Suficiente rapidez? 12 parasegundos. ¿Qué es un parasegundo? No existe esa unidad de tiempo. Parasegundo no existe. Existen otros submúltiplos, como el femto o el atto, que molan mucho, pero el para no existe parasegundo. ¿Qué ocurre? Pues aquí tenemos un pequeño problema, y es que en la versión anglosajona dijeron parsec, ¿de acuerdo? Sec, sabéis que es el poner pequeños segundos, second en inglés se dice sec. Pues parsec es lo que dijeron ellos. Y resulta que parsec existe. Es decir, que utilizaron una unidad real en Star Wars. Pero resulta que se equivocaron de escala. Es decir, que parsec es una escala de tiempo, de distancia, no de tiempo. Es una unidad de distancia. Así que han utilizado una unidad de distancia para hablar de tiempo. ¿Se lo perdonamos? Bueno, se lo podemos perdonar, pero desde luego fue una metedura de pata muy gorda, ¿vale? Y ahora vamos a la última. La última tiene que ver, con esa termino, con una de las grandes meteduras de pata a la hora de pues, el equivocarse, ¿no? Y es el poner nombre a una saga de películas que se ha hecho famosa. Mirad. Siempre comienza así. Dice en una galaxia muy, muy lejana. Dice en una galaxia, lo dice claramente.
Entonces, cualquier alumno de inglés donde le pidan traducir Star Wars, evidentemente, si la traducción de Star Wars es Guerra de las Galaxias, le suspenden. Nosotros no hemos suspendido al que inventó este nombre para la saga, ¿no? Se ha quedado, evidentemente, ya nos hemos vuelto un poco más cuidadosos y la llamamos Star Wars directamente en español, no la llamamos mantenemos el nombre en inglés, porque tendría que ser Guerras Estelares, Guerra de las Estrellas, en todo caso, pero no de las galaxias, porque solo hay una. Así que no creo que se pegue consigo misma, ¿vale? Bueno, esta es la última y yo creo que es la definitiva. Así que vamos a hacer una conclusión, a ver si os parece que hemos aprendido. Sonidos en el espacio, evidentemente no hay, no se pueden producir. ¿Las comunicaciones pueden ser instantáneas? Claramente no. La ingravidez en naves espaciales, es decir, la sensación de flotar en la nave espacial, pues es igual que en el espacio circundante. Es decir, que la sensación de flotar es una sensación que se da tanto dentro como fuera. La gravedad en otros lugares, claramente diferente a la de la Tierra, pues diferente la gravedad, claro. Las explosiones en el espacio con llamaradas, pues no, si no hay oxígeno por medio, deflagraciones sí. Y el de por la boca muere el pez, pues os lo he dejado un poco como guinda, porque también ahí a veces se disfruta, ¿no?, de las cosas que se dicen. Y bueno, pues yo he terminado. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Juan Ángel. Ha sido interesantísima tu charla. Bueno, a mí me ha encantado, me gusta mucho. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta, veis que hay un chat, que ya veo que Antonio ha dicho muchas gracias. Si queréis hacerle alguna pregunta a Juan Ángel, la podéis escribir en ese chat y yo se la leo si tenéis alguna duda o algo que le queráis decir. Voy a salir de la compartición. Te dicen por aquí, clap, 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 te están aplaudiendo, o qué pasada, o gracias. Yo creo que sí, que les ha gustado. Muy bien, muchas gracias. ¿Nadie le queréis preguntar nada a Juan Ángel? Pues lo tienen todo clarísimo. Muy bien, Sí, lo ha explicado todo tan bien que pocas preguntas quedan. muy bien, muchas gracias, Naira. Muy interesante, muchas gracias. ¿Estará grabada para verla luego? Pues la hemos grabado. Lo que necesitamos ahora es el permiso para poder, publicar la grabación, pero grabarla sí la hemos grabado. Bueno, ya ves que Antonio dice que hace Matt Damon. Bueno, no sé si la pregunta es por... He utilizado diapositivas con imágenes de la película en la que él es protagonista, que es El Marciano. Bueno, en principio Matt Damon en la peli hace de astronauta que se queda, vamos a decir, atrapado, ¿no? Ah, vale. Mira, Laura dice que ha puesto la pregunta más arriba. Acerca de Marte, ¿se podrían Vale. realizar esos cultivos? Vale, pues mira, Gracias, Antonio, Laura. es una pregunta interesante. En el Centro de Astrobiología, donde he estado trabajando en la parte de divulgación, hay investigadores que trabajan precisamente en el estudio de variedades de plantas que podrían resistir o aguantar las condiciones marcianas, ¿no? Ahora, si nos vamos a la película, es decir, que no en qué punto estamos de si se podrían, o sea, ¿podría haber plantas en Marte? La respuesta es sí. ¿Qué haría para que las plantas pudieran estar en Marte? Pues en principio hacer germinar las semillas o llevar ya las plantas en plantones y hacer que siguieran creciendo allí. Les hace falta luz del sol que tiene, o luz artificial, les hace falta agua y les hace falta lo que tú estás preguntando, creo yo, que es tierra fértil. Entonces, la tierra que utiliza Matt Damon, que es de Marte, para hacer su plantación, es tierra de la superficie. Esa superficie está irradiada por la radiación ultravioleta del Sol desde hace miles de millones de años y es absolutamente no fértil, ¿vale? Entonces necesitas mezclarla para hacerla fértil. Matt Damon en la película lo hace con sus excrementos, pero no es suficiente. Es decir, que en un estudio serio de la fertilidad de la Tierra marciana, descubriríamos que la Tierra de Marte a día de hoy, la de la superficie, no es fértil y la única opción que tú tienes sería añadirle los nutrientes que le faltan. Uno puede ser evidentemente, con estiércol, pero también hay que añadirle más nutrientes que el estiércol no le da, que la Tierra no tiene. Entonces yo diría que lo más sencillo para hacer germinar plantas en Marte es llevarte tierra de la Tierra.
tierra fértil de la Tierra. Es decir, que en el hipotético viaje hacia Marte, pues que lleves tierra de aquí para allí tener plantas, o también hacerlo hidropónico, es decir, plantas que crecen solamente en agua líquida. Ahí la dificultad que tendría sería mantener agua líquida en Marte. Las condiciones de Marte actuales en la superficie impiden que el agua esté líquida por la presión tan baja. Pero puedes hacer tus estudios y puedes hacer entornos como invernaderos en la Tierra, ¿no? Tú puedes hacer un tipo invernadero en Marte donde las condiciones permitan tener agua líquida y tener las condiciones para que las plantas puedan prosperar. Tal y como plantea la película de Marte, no es real. Pero es posible que tengamos en el futuro plantas en Marte si llevamos tierra fértil de la Tierra o si añadimos los nutrientes que le faltan a la Tierra de Marte. Espero haberte aclarado, Antonio, la pregunta, ¿vale? Sí, sí, ha dicho ok, mil gracias, eso me parecía. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿Algo que le queráis decir? ¿No? Bueno, yo como siempre, que a mí me encanta esta charla y la podré escuchar 1000 veces, que siempre me gusta. Siempre aprendo algo. ¿Cuándo haces la próxima? Dice Antonio. A mí, bueno, sí, sí, no, tienes razón, Laura. Las películas que he utilizado en esta charla son películas que tienen ya un cierto recorrido. Y eso es precisamente por lo que ha dicho Carolina, ¿no? La charla la solemos impartir en Semana de la Ciencia, donde generalmente las personas que se acercan son nuevas. Entonces, manteniendo un poco las películas desactualizadas, a pesar de eso, te permite hablar de esos fenómenos. Es verdad que la vuelta de tuerca que le podemos dar a la charla es actualizar las pelis, o dicho de otra manera, hay unas cuantas películas que han ido surgiendo ahora de ciencia ficción que son muy interesantes, pero yo suelo, generalmente, ¿vale? Suelo decir a la gente que me pregunta eso, que les propongo a ellos que, como ya se han entrenado, como que vean esas películas de nuevo, con ese ojo crítico entrenado y que puedan determinar si hay algunos errores o algunos elementos que les permitirían, ¿no?, explicar conceptos. Es verdad que yo ahora estoy preparando una, que es una versión actualizada donde ya aparecen esas otras pelis, ¿no? Interstellar, por ejemplo, es muy interesante porque precisamente, bueno, en la charla apareció una diapositiva, ¿no?, del personaje de Interstellar en uno de los planetas donde va, donde el tiempo pasa diferente por la cercanía del agujero negro. Entonces hay algunos elementos en esas películas, en la de Matt Damon, de El Marciano, que son interesantes también para hablar. Pero se salen un poco en algunos aspectos de lo que es el hilo de esta charla, que es el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay algunas pelis que sí que son interesantes, pero para otros temas, ¿no? En el caso de Interestelar, los viajes en el tiempo, las situaciones de gravedad en agujeros negros, y en el caso del marciano, pues la posible colonización marciana. Pero sí, sí, ¿Es está. lo que te dice Antonio? Sí, 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 los conozco además, Antonio. Conozco los cineforums que hacéis y sí, sí. Estaré encantado de verlos y de Si disfrutarlos. quieres, puedes poner tu correo electrónico en el chat por si te quieren contactar. Sí, muy bien, lo voy a poner aquí. Muy bien, ese es mi correo. ¿De acuerdo? Y sí, estaré encantado de responder preguntas o cuestiones o lo que sea menester. Y sí, sí, es verdad, los cineforum dan mucho juego. Sí que es verdad que, bueno, en este caso, por ejemplo, esta charla está más centrada en el espacio, por aquello de que son aspectos que prácticamente todo el mundo conoce, pero no se ha centrado bien en ellos. Y lo otro son cuestiones ya como de actualización, de cómo va la ciencia ficción, ¿no? Pero yo creo que el título de ciencia ficción se mantiene, porque ahí todavía sigue habiendo errores, ¿no? Pero bueno, generalmente son errores debidos un poco a lo que decía al principio, de la manera en la que tenemos de narrar las historias, utilizar el lenguaje cinematográfico. Y entonces, bueno, pues algunas veces el lenguaje cinematográfico te obliga a cometer esos errores, pues eso, en aras de que el relato se cuente o de que la historia se mantenga, ¿no? Un abrazo, Pues Laura. nada,
Laura se ha tenido que marchar y daba las gracias por la charla. Y nada, si nadie más tenéis nada que comentar a Juan Ángel, pues damos por finalizada aquí la charla. Os queremos agradecer que hayáis asistido y esperamos que os haya gustado. Y también esperamos que el año que viene la podamos dar presencial en nuestro centro de visitantes ya abierto. Lo veréis anunciado otra vez en la Semana de la Ciencia. Pues muchas gracias a todos y que tengáis buen día. Muchas gracias, Juan Ángel, por dar Muchísimas la gracias. charla y por aportarnos todas las cosas que haces. Un placer, Gracias. Carolina. Gracias a vosotros por invitarme. Hasta luego. Chao.